Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una semana más a De Par en Par, el programa con toda la actualidad de la diócesis de Orihuela-Alicante. Hoy os contaremos más detalles sobre el proyecto diocesano de pastoral migratoria intercultural que se presentaba recientemente. Y en la Iglesia Universal hemos sido testigos esta semana del sellado de la Puerta de San Pedro en el Vaticano. Un acto simbólico que pone fin al Jubileo de la Esperanza que ha llevado a Roma a más de 30 millones de peregrinos. La Puerta Santa permanecerá sellada hasta que el pontífice convoque de nuevo un jubileo dentro de 25 años. Será en el 2049. El Secretariado Diocesano de Migraciones ASTI Alicante presentaba este pasado sábado 17 de enero el proyecto diocesano de pastoral migratoria intercultural. Con la premisa de la acogida y el acompañamiento se mostraron algunas claves para poder hacerlo efectivo en nuestras parroquias. Más temas de interés en nuestro espacio de noticias diocesanas. Manos Unidas de Orihuela-Alicante celebra su asamblea diocesana presentando la campaña de la organización para este 2026. Además, el diaconado permanente de nuestra iglesia local vive una jornada de acción de gracias poniendo de manifiesto su vocación. Serán algunos de los temas del programa de esta semana que, como viene siendo habitual, comienza con el saludo de don José Ignacio Munilla. Concluimos este octavario por la unidad de los cristianos y el 25 de enero, que este año coincide en domingo, es la conversión de San Pablo, y en este día vamos a tener un encuentro, bueno, pues creo que es muy emblemático. Será el domingo, este domingo 25 a las 6 de la tarde en el templo de Cristo resucitado, en el templo ecuménico de Cristo resucitado que tenemos en Orihuela Costa. Sí, nuestra diócesis de Orihuela-Alicante tiene este templo que llamamos ecuménico porque, aunque es un templo de la Iglesia Católica, lo pone también al servicio para que otras iglesias o comunidades cristianas puedan también tener allí sus celebraciones en distintos lugares, habitáculos o capillas. Es un signo de nuestra diócesis, creo que muy elocuente, el deseo de responder a la llamada de Cristo, a esa petición que Cristo hizo al Padre: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La herida de la falta de unidad nace del pecado del hombre. Recordemos que diabolos, según la etimología griega, es el que divide. Es el que divide. Sin embargo, el Espíritu es el que suscita comunión. Por lo tanto, la falta de unidad entre los cristianos es una herida que el pecado ha producido, y oramos con fuerza para que esa herida pueda ser restañada, restaurada, y alcancemos la plena comunión. Pero al mismo tiempo tenemos que luchar por la unidad entre nosotros, porque hablamos de la unidad entre iglesias cristianas, pero no nos tomamos suficientemente en serio la unidad en el seno de la Iglesia Católica, la unidad en el seno de nuestras parroquias, porque a veces también dentro de las parroquias pues, hay conflictos absolutamente innecesarios, que no tienen fundamento alguno, entre pues, sectores de la parroquia, cofradías, servicios, catequistas, pues, obviamente todos esos conflictos, ¿de dónde nacen? Del diablo, del que divide. Por eso hablar de la unidad de los cristianos tiene mucho más componentes de lo que suponemos, tiene mucho más derivadas de las que podría parecer a primera vista. Sí, en este domingo 25 nos encontraremos en ese templo ecuménico con otros responsables de otras iglesias cristianas y oraremos por la unidad, pero es compromiso de todos nosotros, cada uno, trasladar esa llamada a la unidad a la familia, al trabajo, a la vida cultural quizás también en la que estamos, o la vida política. La llamada a la unidad tenemos que encarnarla cada uno en la situación en la que vive. Vamos, por lo tanto, a comprometernos a orar por la unidad, respondiendo a ese
a esa gran petición de Jesús al Padre: Padre, que todos sean uno para que el mundo pueda creer. Acogida y acompañamiento, esas son las premisas del proyecto diocesano de evangelización y también los pilares del proyecto diocesano de pastoral migratoria intercultural. Un documento que recoge la realidad migratoria de nuestra diócesis y algunas claves para que ese acompañamiento sea real en las parroquias, escuelas y movimientos de diversas realidades. El Secretariado Diocesano de Migraciones Asti-Alicante presentaba este documento recientemente junto a nuestro obispo, don José Ignacio, y a Monseñor Fernando García Cadiñanos. Somos sociedades pues muy abiertas, donde hay gente muy dispar de diferentes lugares, y es un reto que como Iglesia y como Evangelio tenemos que ser capaces de afrontar, y lo tenemos que afrontar desde esa clave de la hospitalidad, que es una clave, podemos decir, casi como un gozne de lo que significa la experiencia cristiana. Este documento pues lo que intenta es abrir caminos para que nuestras comunidades sean en ese sentido hogar y casa, buena noticia para las personas que vienen, y abrir nuestras comunidades precisamente para que Jesucristo sea conocido, sea amado, y desde Jesucristo sea transformado nuestro mundo en una casa de fraternidad. Todos los grupos eclesiales de la diócesis se reunían el pasado sábado en el Salón de Actos del Obispado para conocer de primera mano el proyecto diocesano de pastoral migratoria intercultural. Un hito que marca un antes y un después en nuestro caminar diocesano. Este proyecto, en el fondo, es un proyecto que ya está activo. Es un proyecto diocesano, tiene como referencia también nuestro proyecto de evangelización. De hecho, lo hemos querido marcar también en el mismo plazo de tiempo. Y es un trabajo muy sinodal que durante 3 años han estado los agentes de pastoral de migraciones de la diócesis realizando. Son unas líneas de acción muy concretas que se centran en la acogida, en la sensibilización y en el encuentro, y que nos invitan a poner en marcha esta pastoral de migraciones en nuestras comunidades cristianas, en los movimientos, en los grupos, en las parroquias, en las realidades eclesiales que se ven un poco, que están recibiendo a muchas personas migrantes de otras nacionalidades, y bueno, pues para recibir precisamente lo que ellas y ellos nos pueden aportar, nos pueden dar. Es un proyecto también que se va actualizando y se va renovando cada año, cada bienio, porque la realidad de la población extranjera pues es así, ¿no? Y es un proyecto que hereda o que trae también herencia de los anteriores. No estamos inventando la pólvora, no es algo que hayamos sacado de la nada, sino que somos herederos de un trabajo que se viene haciendo en la diócesis desde hace más de 35 años. El acto contó con la presencia de Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Modoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. Son diferentes proyectos que la Conferencia Episcopal tiene de cara al hecho de las migraciones. Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades acogedoras, que es fundamentalmente pues, incentivar que los recursos de una comunidad se abran a la acogida de los migrantes, pero no solo los recursos pues, materiales de un piso, sino sobre todo que toda la comunidad se ponga en actitud de acoger, de recibir y de integrar a las personas que vienen. Tenemos también el proyecto de corredores de hospitalidad, que consiste fundamentalmente en los jóvenes que han pasado por los centros de menores de las Islas Canarias y que una vez cumplidos los 18 años pues son puestos en la calle, poderles traer a la península, sobre todo a contextos rurales y contextos quizás más deshabitados, para que la comunidad cristiana también acoja y reciba y puedan desarrollar una vida futura. Tenemos también el proyecto de Hospitalidad Atlántica, que es un proyecto en el que se tratan de integrar y entrar en relación las diócesis de España, que somos país de acogida, con las diócesis de donde salen fundamentalmente las personas africanas y por donde pasan, para darles información, para acompañarles también en sus procesos migratorios. Y tenemos también otro proyecto que es el de la Mesa Rural, que trata de vincular pues el ámbito laboral, el ámbito de vivienda y el ámbito, podemos decir, social de la acogida,
para que juntando pues, esos tres actores seamos capaces de asentar población en el mundo rural. Este documento no es solo un plan de trabajo, es una nueva hoja de ruta que refleja nuestra realidad social y que recoge las claves para ser Iglesia en salida, algo que nos han pedido tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV. Es un documento que bebe de varias fuentes, de unas líneas de acción que salieron desde el Vaticano y desde este documento que ha sacado la Conferencia Episcopal, que se llama Comunidades Acogedoras y Misioneras. La idea es que la gente se pueda llevar de aquí estas claves, estas herramientas, estas ideas, este proyecto, y que lo pueda ir haciendo vida allá donde estén, ¿no? Diferentes carismas estuvieron presentes en el Salón de Actos con representación de parroquias, cofradías y hermandades y movimientos y asociaciones, porque todas las realidades eclesiales de nuestra diócesis están abiertas a ser agentes de pastoral migratoria, apoyando este proyecto y trabajando unidos para conseguir que eche raíces en cada rincón de nuestra diócesis. Cómo funciona un equipo de pastoral de migraciones en una parroquia, por ejemplo, es una de las experiencias que vamos a ver. Cómo vivir este tema de las distintas devociones interculturales que se van haciendo presentes en nuestra diócesis y en nuestras parroquias, ¿no? También un poquito las experiencias de acogida, de comunidades acogedoras, de experiencias de encuentro, de cómo acercar a las personas migrantes a la comunidad parroquial. Y también, bueno, pues a nivel de consejos de pastoral, ¿no? Que cómo hacer presente esta pastoral de migraciones o cómo tener que las parroquias puedan tener desde su consejo de pastoral un representante, una representante de esta pastoral. Como cada año por estas fechas, Manos Unidas de Orihuela Alicante ha vuelto a hacer pública la realidad de la organización celebrando su asamblea diocesana, en esta ocasión desde el Salón de Actos del Obispado el pasado sábado 17 de enero con la presencia del obispo don José Ignacio Munilla. Lo que hay es que este año fue un regalo muy grande porque tuvimos varios jóvenes y también una voluntaria de la diócesis que pudieran ir realmente en el terreno donde trabajamos, ¿no? Un encuentro que servía para hacer balance del curso pasado y presentar ante los socios los retos que se han conseguido. En ese sentido, se ha querido poner la mirada en el voluntariado de Manos Unidas, que en los últimos meses ha tenido una participación muy activa, como así lo demostraron algunas participantes con su propio testimonio. Ser voluntaria, para mí, es una forma de mirar el mundo. Es dedicar tiempo y corazón a una causa que no tiene fronteras. No solo es organizar actividades, recaudar fondos o sensibilizar. Es asumir que no podemos cambiarlo todo, pero sí podemos transformar algo. Y ese algo puede ser enorme para quien lo recibe. Pero nada me ha hecho entenderlo de una manera más profunda como este viaje. Allí, pisando el terreno, comprendí lo que significa verdaderamente la cooperación. Y nos planteábamos preguntas, pero no preguntas que respondías rápido, no preguntas fáciles, sino que preguntas que te acompañaban durante todo el camino, y eso era lo más hermoso. Y al final del día reflexionábamos, agradecíamos por el momento en el que estábamos y por lo que estábamos haciendo. Una participación que ejemplifica el trabajo de Manos Unidas en nuestra diócesis, que muestra el valor de su voluntariado con los más necesitados, pero que sigue necesitando que ese relevo generacional sea visible en nuestras parroquias. Las chicas que fueron, me parece que desde el principio, desde que nacieron, formé parte de la familia de Manos Unidas, porque las madres fueron voluntarias y todavía están muy implicadas, muy comprometidas, ¿no? Y sí que la delegación de Alicante es muy viva, porque, mira, si hemos podido enviar varios representantes fuera. Ahora tengo que decir la realidad.
nos faltan voluntarios para poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir, porque no solo es el trabajo en las parroquias, pero también tenemos que sensibilizar mucho, ¿no? Y fuera, trabajar con los instituciones públicos, empresas y muchas más otras cosas, ¿no? Hay todo un trabajo administrativo también que a veces hay que asumir, porque si no, no voy a decir que es una empresa, pero tenemos que organizarnos como una empresa y nos falta voluntario. Lo que me gustaría, francamente, hacer un llamamiento a todos, a las parroquias, a los sacerdotes que colaboran con nosotros. Yo sé que colaboran con el Día de Manos Unidas, pero necesitamos mucho más. El sueño es que tenemos presencia en cada parroquia y eso todavía hay mucho trabajo que hacer. Caras nuevas y un voluntariado joven en Manos Unidas de Orihuela Alicante que cada vez se hace más visible. Hijas que toman el testigo de sus madres. Es el caso de Elena y de María, que junto a Paloma estuvieron en Honduras ejerciendo su voluntariado tras conseguir que se aprobara su proyecto. Al principio era como, me gusta la idea, pero tengo miedo, me impresiona, ¿no? Y bueno, al final decidimos seguir adelante, María, Paloma y yo. Y bueno, durante unos meses estuvimos trabajando en un proyecto. Estuvimos pues recaudando información sobre Honduras, las problemáticas de Honduras y bueno, al final decidimos hacer nuestro proyecto sobre la mujer hondureña. Nuestro proyecto de vuelta aquí a España era darle voz y darle importancia a la mujer hondureña. Entonces, ¿cómo hicimos esto allí en Tegucigalpa? Pues haciéndole entrevistas a diferentes mujeres, ya sean adolescentes que estaban estudiando en ACOES, en las escuelas, a madres, a cocineras, a limpiadoras, a profesoras. Entonces veíamos todo lo que habían tenido que luchar esas mujeres para llegar a poder estudiar o a conseguir el puesto de trabajo siendo docentes. Ellas han vivido Manos Unidas a través de sus madres, pero abren también la puerta de la organización a otros jóvenes que quieran formar parte de esta realidad social de nuestra Iglesia para crear un mundo mejor. Básicamente porque es algo que yo siempre he vivido desde pequeña. Manos Unidas es parte de mi vida. He trabajado desde que era súper pequeña y creo que mejor que nosotras para seguir el relevo, ¿no?, de nuestras madres. El poder llevar tanta solidaridad a tantos países, ¿no? Y luego también, claro, cuando conocí que había un voluntariado joven, que habían más jóvenes como yo en Manos Unidas, pues también me animó a seguir en el proyecto, a seguir siendo voluntaria y apuntarme al voluntariado joven. Porque realmente estoy lo que es en el voluntariado joven desde hace 2 años. Y con ese contexto se presentaba también la campaña de Manos Unidas para este 2026 con el lema Declara la guerra al hambre. Elise de Miure, presidenta de Manos Unidas en nuestra diócesis, era la encargada de hacerla pública bajo la premisa de que combatir la pobreza es construir la paz. Lo que decimos, paz y desarrollo son muy unidas. Por eso decimos que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿vale? Entonces, toda nuestra campaña habla mucho de paz, porque vivimos en un mundo donde hay muchos conflictos. Lo que pasa es que cuando miramos también que el hambre es causa y consecuencia también de la violencia y de los conflictos. Entonces, no puede tener paz cuando hablamos de tan preocupación en el mundo, ¿no? Un mensaje claro con esta nueva campaña de Manos Unidas.
reivindicar que la guerra contra el hambre es la única que debería ser lícita, librándose con recursos, solidaridad y alimentos en lugar de armas. El lema de este año es declarar la guerra al hambre, ¿vale? Y si veis nuestro cartel, que es aquí, ¿no? El cartel, que si veis este cartel, veis lo que pasa que aquí hay una cuchara. Una cuchara que es un poquito el arma que tiene la chica que está en el cartel, ¿no? Una cuchara que no hiere, que no, y que por fin alimenta. Y es su mejor arma que ella puede tener. Entonces, por eso pensamos que donde hay hambre hay violencia. Y son al origen también de conflicto que puede tener. Una idea que es generalizada, donde prima la protección del ser humano y su desarrollo. Y en esa tarea se hace visible Manos Unidas de Orihuela Alicante, que además tiene en su recuerdo a su conciliario diocesano don José Navarro, recientemente fallecido tras la celebración de esta asamblea. Desde aquí nuestras oraciones y la gratitud por el trabajo realizado al frente de la organización durante todo este tiempo. Los diáconos permanentes de nuestra diócesis han celebrado recientemente a su patrón y lo han hecho con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Pero lo celebramos con cariño este San Vicente Mártir. Este año lo que hemos hecho es la misa con el obispo aquí, los días previos, y nos juntamos para un poquito intercambiar experiencias entre los diáconos para establecer un poquito, motivarnos entre nosotros para seguir adelante en esta vocación, ¿no?, de la Iglesia, que está desde antiguo, ¿no?, desde San Esteban, que fue el primer diácono, hasta los diáconos de ahora, actuales, ¿no? El diaconado sigue creciendo y consolidándose como una presencia estable de servicio. En este momento somos 18 diáconos permanentes. Y esto empezó con la época de don Victorio Oliver y poco a poco hemos llegado a ese número. Cuando ya después de admitirte a órdenes te dan ministerio de lector y acólito, te ordena, ¿no? El señor obispo te ordena para tú proclamar el Evangelio, ¿no? El diácono tiene tres características, ¿no? La liturgia, servir en la liturgia que puede ser en la mesa con el sacerdote o en la liturgia de la palabra si estás tú solo, ¿no? Y luego la caridad también, la caridad y el servicio a los demás, ¿no? La palabra, la liturgia y la caridad. Y bueno, luego ves cada diácono tiene sus características, ¿no? Hay algunos que son franciscanos, otros que trabajan más el servicio a los pobres. Y estamos a disposición de los sacerdotes, los que tenemos destino, pero sobre todo del obispo. El obispo dispone de nosotros a través de los vicarios episcopales y mientras no disponga, pues estamos en la parroquia que nos han destinado. Con la celebración diocesana tienen la oportunidad de encontrarse personalmente, compartir experiencias, intercambiar inquietudes y fortalecer la comunión entre ellos y sus familias. Vale la pena porque es una labor ilusionante de servir a la sociedad, de servir a la gente que lo necesita, a los enfermos, a los familiares de los difuntos, a los pobres, y pues siempre estamos ahí luchando con una formación permanente que tenemos un plan en ese sentido, y estamos muy unidos, nos apoyamos mucho unos a otros, y pues el obispo también tenemos la suerte de que nos apoya. A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar lo cerca que llega la labor de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.363 personas más que el año anterior. No me había planteado nunca la labor que hace la Iglesia en la sociedad.
hasta ahora que pues, lo hemos visto. No sabía realmente tampoco que se hacían este tipo de actividades. Se acercaba tanto a la gente, a la parroquia. Y la labor de estos párrocos, que en ocasiones atienden 7 o 8 pueblos o más, y los kilómetros que tienen que hacer, yo creo que mucha gente no es consciente de ello, ¿no? Al final sí que hay más o menos ayuda, pero no sabía que hubiese tantos sitios. Y es ahí donde creo que reside el milagro de todo esto. Con vuestro apoyo, la labor social y espiritual de la Iglesia está muy cerca de todos. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos. Un año más, el SEMA pone en marcha la Escuela Diocesana del Visitador, una propuesta formativa dirigida a quienes desean profundizar en el ministerio de la visita y el acompañamiento a los enfermos y sus familias. La escuela se celebrará el último sábado de enero y el primer fin de semana de febrero en colaboración con la Fundación Ominum. Como otros años, la formación se celebrará simultáneamente en 2 sedes, el Palacio Episcopal de Orihuela y el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Villena. La escuela finalizará el domingo 8 de febrero con el rito de envío de los nuevos visitadores en una Eucaristía que tendrá lugar en Nuestra Señora del Socorro de Aspe. Ese día se celebrará el Encuentro Diocesano del Visitador con una conferencia sobre la fe en el sufrimiento y posteriormente una comida de hermandad. Para participar en la escuela es necesario inscribirse. Podéis encontrar toda la información en la web del SEMA. El sábado 24 de enero, la Vicaría de Evangelización nos convoca a una cita formativa. Te invito a participar en el próximo encuentro para la transmisión de la fe que tendrá lugar el día 24 de enero por Vicarías. Estáis invitados especialmente aquellos catequistas, aquellos que habéis sentido la vocación a ser testigos, transmisores de la fe. Queremos poner en marcha un proceso en el que todos participemos de la renovación del directorio catequético. Y este es un momento en el que en nuestro itinerario de evangelización llegamos ya, digamos, al Ecuador, en el que es muy importante que haya una reflexión compartida sobre cómo discernimos que debe de ser esa transmisión de la fe a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Los dones que Dios te ha dado serán importantes que los pongamos en común para así hacer una reflexión sobre cómo llevar adelante nuestra vocación de testigos. Estás invitado y será una oportunidad también para vernos, reforzarnos y afianzarnos en nuestro caminar. Y también tenemos un encuentro de formación de agentes de pastoral familiar que este año lleva por título La belleza de un amor fecundo en la fertilidad y en la infertilidad, que contará con la ponente Cristina López de Burgo, médico especialista en sexología y fertilidad. Será un encuentro de formación para todas aquellas personas que trabajan en la pastoral familiar, todos los agentes de pastoral familiar de toda la diócesis. Este año el tema es un tema muy interesante. Vamos a hablar de la fertilidad y la infertilidad. Es un momento de acompañamiento en ese proceso de la vida. Dolores tiene el honor de acoger este año el 17º Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que se celebrará el próximo 7 de febrero en una jornada de convivencia, fe y fraternidad que reunirá a participantes de las diócesis de Segorbe, Castellón, Valencia y Orihuela, Alicante. Será un marco de encuentro de enriquecimiento mutuo. Y en este 2026 nos espera una cita muy importante en el Santuario de Lourdes, y es que se cumplen 65 años de peregrinación diocesana al santuario. Recordad que del 5 al 11 de julio tenemos una cita en Lourdes y ya están abiertas las inscripciones para todo aquel que quiera unirse a este inolvidable viaje. Con este recordatorio os decimos adiós. Os emplazamos a la próxima semana. Volveremos con más actualidad diocesana. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho.
La peregrinación diocesana a Lourdes cumple 65 años y entre todos vamos a hacer de este aniversario un momento especial. El encuentro con la Madre será el momento de comunión diocesana de este 2026 e iremos todos unidos, presididos por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. No lo dudes, apúntate a vivir esta experiencia que tendrá lugar del 5 al 11 de julio. Infórmate en tu parroquia o en la Hospitalidad. Una peregrinación a Lourdes que hará historia.